Buenos días a todos, bienvenidos a mi canal My Manga Love Story. Yo soy María del Valle, para quien no me conozca, la administradora del canal, y en este vídeo os traigo la reseña de uno de mis mangas favoritos, y se trata ni más ni menos que de Karekano. Kareshika no Yonoji nos llegó a España bajo el título de Karekano, las cosas de él y de ella. Es una obra de 21 tomos de la autora Masami Shuda. Empezó a publicarlo en 1995 en Japón y lo estuvo dibujando y publicando a lo largo de 9 años. Y aquí a España nos llegó gracias a la editorial Glenat, que luego pasaría a llamarse EDT, a un precio de 7,95 a partir del año 2002. Karekano, para quien no la conozcáis, es una obra muy interesante y muy bonita, y trata sobre cómo una estudiante aparentemente perfecta llamada Yukino Miyazawa acude a su instituto como cualquier día normal en su perfectísima vida, hasta que pues un día conoce al que es su nuevo compañero de clase, que es Soichiro Arima, y resulta ser un estudiante tan perfecto y tan brillante como ella. Esto a Yukino no le va a gustar nada, el tener un enemigo con el que competir por el puesto más alto de las notas. Y bueno, veremos cómo poco a poco se van quitando las máscaras el uno al otro y se empiezan a conocer de verdad. Voy a intentar daros mi opinión sobre el manga de Karekano, de estos 21 tomos que terminé de leer por fin ayer, ya que es una obra que se puede considerar a veces un poquito pesada por la complejidad de la trama, sobre todo del personaje de Soichiro Arima. Y es una obra que realmente empecé a leer hace años, pero la paré porque a partir del tomo 14 se me hacía un poco densa, como muy oscura, por lo que os comento, por la trama de Soichiro. Pero retomé su lectura hace unos meses y ya por fin ayer la terminé y me leí el final, y ya Karekano es una historia que ya está acabada para mí y puedo contaros por fin mi opinión. Respecto a esta obra, he de decir que tiene uno de los principios más interesantes para mí de lo que he leído en manga o lo que he visto en anime, porque yo empecé Karekano, lo descubrí viendo el anime. De hecho tengo el anime completo y lo vi. Sin embargo, son unos 26 capítulos y no abarcan toda la historia del manga, ni mucho menos. Deja toda la serie abierta, toda la obra abierta, y bueno, pues se nota que había más historia que contar, pero por algún motivo u otro el anime no abarcó todo el manga. Y ya os digo que tiene uno de los principios más interesantes para mi gusto, y es por la historia en sí que cuenta, cómo pues una estudiante modelo, que es Yukino Miyazawa, que es uno de los personajes más interesantes para mí y más carismáticos de toda la obra. Como esta estudiante perfecta es súper vanidosa y falsa, se podría decir. Se encuentra de pronto con que tiene un rival en los estudios, que es Soichiro Arima, que aparentemente es un chico bondadoso, amable, perfecto. El estudiante modelo que saca notazas sin apenas esforzarse. Vemos cómo Yukino empieza a odiarlo en los primeros tomos, cómo intenta evitarlo, y salen en las escenas, son muy graciosas las escenas en las que le habla y de puertas para afuera parece que está relajada y que es una buena chica y que está hablando con él por gusto, pero vemos la reacción interna de Yukino, que dice que le gustaría matarle o que va a destrozarle, o confíate que te estoy hablando de buenas, pero en realidad voy a superarte y voy a pisarte. Pero no solo tenemos a Yukino Miyazawa, sino que el personaje de Soichiro Arima también es un personaje
que me encanta por la profundidad que tiene, todos los problemas familiares que le van arrastrando incluso en la etapa más difícil, que es la adolescencia, y el punto hacia el paso previo hacia la madurez. Esos problemas que le han hecho ser como es ahora, una persona que aparentemente es buena y simpática, se lleva bien con los demás, pero en realidad es una persona que está vacía, que se muestra de una forma al exterior, de una forma que no es, y que realmente está sufriendo muchísimo por dentro. Pero aparte de Yukino y de Arima, tenemos también a un elenco de personajes secundarios que son muy interesantes y que Masami Suda sabe darles su protagonismo a cada uno de ellos, por lo que no parecen personajes secundarios. Kare Kano es una obra coral porque todos y cada uno de ellos tienen su espacio en el manga y aportan muchísimo, y es que hay ciertos tomos dedicados exclusivamente a personajes secundarios de la obra, en los que Soichiro y Yukino apenas tienen tanto protagonismo, por lo que sabemos los sentimientos o los pensamientos de todos los personajes de la obra, o incluso el pasado. Y esto es, desde mi punto de vista, una de las razones por las que Kare Kano se me hace una obra tan interesante y tan bien desarrollada, porque todos y cada uno de sus personajes llegan a desarrollarse y a madurar de forma colectiva e individualmente, y tú puedes leerlo y puedes apreciarlo, y eso aporta mucho a la trama y hace que la historia, ya de por sí que era interesante y tenía buen planteamiento, sea mucho más interesante y esté bien desarrollada. Y justamente esto que hace Masami Suda de contar los sentimientos de los demás personajes secundarios, y que sea capaz de que tú te metas en su piel o en su cabeza y leas cómo ellos se sienten, lo que piensan, cuáles son sus miedos, sus deseos, sus temores, la envidia, los celos, el drama, todo eso, en mi caso por lo menos, yo lo sentía realmente, sentía que conocía a ese personaje. Creo que la autora lo expresa de una manera muy correcta, y eso hace muy interesante la historia, aporta muchos matices y hace que le cojas cariño a todos y cada uno de los personajes secundarios, no solo a Yukino y Arima. Y me gusta muchísimo leer un manga que no trate solamente de la visión de la prota o el protagonista de turno, ya que esas historias se me hacen más simples y más planas, sino que al tratarse de una historia en la que todos los personajes tienen sus momentos y todos te cuentan algo, hay como una mezcla de sensaciones y de historias que se interrelacionan entre ellas y te dan una historia muy atractiva, muy interesante, y en la que no te vas a aburrir en ningún momento. Es por esto que si conocéis Kare Kano, en vuestro caso por el anime, yo os recomiendo, os sugiero que le deis una oportunidad a los 21 tomos que tiene el manga, que aunque se trata de un manga un pelín largo, sí que os puedo decir que cuenta muy bien la historia, tiene un principio muy bueno y tiene un final que está bastante correcto. No se quedan cabos abiertos como sí ocurre en el anime, y vas a poder apreciar mejor el desarrollo tanto de Yukino como de Soichiro, como de los padres de Soichiro, o bueno, los adoptivos y los auténticos, y de los demás personajes secundarios. Aunque sí que es cierto que precisamente debido a esto, a que son tantos los personajes que cuentan en algún momento de la obra pues su historia, puede ser que algunos tomos se te hagan un poco más lentos, o como que se te estanque la historia en cuanto a Yukino y Soichiro, porque como ya he dicho antes, hay ciertos tomos dedicados específicamente a algunos de los personajes secundarios, y eso hace que la autora pues tenga que repartir la historia entre los personajes secundarios y los principales. Entonces los primeros tomos veremos cómo la historia está más enfocada a Yukino y Arima,
En la mitad de la historia más o menos los secundarios tienen más fuerza sobre la trama y entran a aportar su granito de arena en la historia, por decirlo de alguna manera. Y ya en los últimos tomos los protagonistas Yukino y Arima vuelven a tener la voz cantante de la trama y vemos cómo pues termina la historia. Aunque todos y cada uno de los personajes tienen ya un huequito en mi corazón, ya que al conocer la historia de todos pues es difícil no cogerles cariño. He de decir que para mí los personajes que más quiero y he querido durante toda la obra son Yukino Miyazawa, Soichiro Arima, al que pues tienes que sentir empatía hacia él por todo lo que sufre, o quizá lo vas a odiar y te va a resultar pesado, no sé cómo reaccionarías tú. Y el personaje de Mao también me gusta mucho, se parece bastante a Yukino pero tiene un carácter diferente. Y también el personaje de Shuaki me encanta porque es una chica muy divertida, muy libre y muy alegre. En cuanto al final de la obra, para no hacer spoilers, voy a mencionarlo muy superficialmente, lo que me ha parecido. Y pienso que Karekano tiene un final bastante correcto. Personalmente yo me quedo más con los 13 o 14 primeros tomos de Karekano, ya que son, digamos, los más divertidos y los que más me han hecho reír. Y del tomo 14 hasta el 21 la trama pues se vuelve más oscura y se centra demasiado, para mi gusto, en el pasado de Soichiro Arima, en la aparición de su madre biológica y de de otra persona, y Yukino en ese momento queda un poquito relegada y apenas tiene protagonismo. Ese es para mí la cosa que menos me ha gustado del manga, pero sin embargo el final es correcto, aunque no coincido mucho con cómo la autora ha querido cerrar el manga, ya que en los 2 o 3 últimos tomos, creo, más o menos, pues pasa ahí una cosa con Yukino, que los que habéis leído el manga lo entenderéis, que bueno, es bajo mi punto de vista un recurso demasiado utilizado en el manga, pero no por ello está mal. No es el final que yo le habría dado, pero no es un mal final, ya que cierra bien la historia y de hecho pues como que da pie a que te puedas imaginar que los personajes de Karekano después del tomo 21 pues siguen vivos, continúan su vida y aparecen por ahí nuevos personajes que tienen nuevas vidas. Lo que sigo considerando a día de hoy que Karekano es uno de los mejores mangas que he leído. A mí personalmente me ha aportado mucho, como ya habréis podido ver a lo largo de este vídeo, que espero que no se esté haciendo demasiado denso. Y es que me ha aportado sensaciones de todo tipo, tristeza, melancolía, sobre todo al final de la obra, cuando ya ves que se va acabando y los personajes pues ya no están en el instituto, ya son mayores y han hecho toda su vida. Sensaciones de muchísima risa y sobre todo de reflexión, introspección. Me encanta cuando pues los personajes miran dentro de sí mismos y se hacen preguntas y ven cómo el entorno exterior les está afectando para bien o para mal. Además está el dibujo de Masami Shuda, que tiene ese toque a lo antiguo que a mí me encanta, sobre todo en los primeros tomos, pero es un dibujo muy bonito que a lo largo de los 21 tomos ves y aprecias que va evolucionando. De hecho no tiene mucho que ver el dibujo de los primeros tomos con el de los últimos. Se nota que ha depurado bastante el estilo y dibuja mejor las caras, aunque ya os digo, yo me quedo con el dibujo de los primeros tomos porque no lo puedo evitar. A mí es que me gusta ese estilo de dibujo como antiguo. Así que como conclusión os recomiendo muchísimo este manga. Si podéis haceros con él, compradlo, o de segunda mano o en biblioteca, eso da igual. Lo importante es que todos podamos disfrutar de este manga
Y bueno, es un manga muy cookie, a la par que muy dramático, y también te ríes mucho con él. Y eso es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y no se haya hecho muy pesado, y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Chao!